Nunca pensé que mi vida cambiaría por completo debido a una simple moneda. Me llamo Elena y hasta hace 3 días era solo una sirvienta más en las cocinas del palacio, invisible para todos, excepto para quienes necesitaban que limpiara sus platos o sirviera su comida. Mis días transcurrían entre el vapor de las ollas y el eco de órdenes gritadas por la cocinera mayor, una mujer cuyo corazón parecía tan duro como las piedras del horno. Esa mañana comenzó como cualquier otra. El amanecer apenas se asomaba por las ventanas empañadas de grasa cuando ya estaba despierta, atando mi delantal y recogiendo mi cabello castaño en una trenza apretada. Mis manos, ásperas por años de fregar cacerolas, temblaron ligeramente mientras preparaba la masa para el pan del desayuno. No por frío, sino por la preocupación que me carcomía el estómago. La noche anterior, la cocinera mayor me había llamado a su pequeño despacho junto a la despensa. Sus ojos grises me habían estudiado con esa mezcla de lástima y molestia que conocía tan bien. Elena, había dicho, tamborileando sus dedos regordetes sobre el escritorio astillado. Las cuentas no cuadran este mes. El rey ha decidido reducir el personal de cocina. Mi corazón se había detenido. ¿Eso significa? Significa que tienes hasta mañana para encontrar otro lugar donde trabajar. Lo siento, niña. Pero eres la más joven y la última en llegar. ¿Última en llegar? Después de 5 años trabajando desde antes del alba hasta mucho después del anochecer. 5 años limpiando, cocinando, sirviendo, sin una sola queja. Pero tenía razón. Había otras sirvientas que llevaban décadas en el palacio, y la lealtad se medía en tiempo servido, no en dedicación. Esa mañana, mientras amasaba con más fuerza de la necesaria, intentaba no pensar en lo que significaba perder este trabajo. No tenía familia, no tenía ahorros, y sin las recomendaciones de la cocina real sería casi imposible encontrar empleo en otra casa noble. El único dinero que poseía era una moneda de oro que guardaba cosida en el dobladillo de mi falda más vieja. Mi único tesoro heredado de mi madre antes de morir. El bullicio matutino de la cocina me arrancó de mis pensamientos sombríos. Las otras sirvientas entraban perezosamente, bostezando y murmurando quejas sobre lo temprano de la hora. Pronto, el aire se llenó del aroma de pan fresco, tocino frito y café fuerte. Era mi último día respirando estos olores familiares. Mi último día siendo parte de esta rutina que, aunque agotadora, había sido mi hogar durante tanto tiempo. ¡Elena! La voz áspera de la cocinera mayor resonó por encima del ruido. «Lleva esto al comedor principal». Tomé la bandeja humeante cargada de bollos recién horneados y caminé por los pasillos de piedra que conocía de memoria. Mis pasos resonaban suavemente mientras subía por las escaleras de servicio, mis pensamientos perdidos en la incertidumbre del futuro. Al llegar al comedor principal, me detuve en seco. No era inusual que hubiera reuniones matutinas entre nobles, pero esta escena era diferente. Un grupo de hombres elegantemente vestidos rodeaba a alguien que yacía en el suelo. Sus voces, normalmente controladas y medidas, sonaban agitadas, casi desesperadas. «¡Llamen al médico real! ¿Dónde está? Debería haber llegado ya. Su Alteza, por favor, manténganse despierto. Su Alteza». Me acerqué con cuidado, la bandeja aún en mis manos. Entre las piernas de los hombres pude ver a quien rodeaban. Un joven de cabello negro como la noche, su rostro pálido como la cera de las velas. Incluso inconsciente, había algo en él que irradiaba nobleza, una elegancia natural que solo venía con la sangre real. «El veneno está actuando demasiado rápido», murmuró uno de los hombres, su voz cargada de desesperación. «Necesitamos el antídoto ahora».
El médico real está en la capital, respondió otro. No llegará a tiempo. Entonces Su Alteza morirá por culpa de ese maldito asesino. Mi corazón se encogió al escuchar sus palabras. Había oído rumores en las cocinas sobre intentos de asesinato contra la familia real, pero siempre pensé que eran solo chismes exagerados. Ver a este joven príncipe luchando por su vida me llenó de una tristeza inesperada. Fue entonces cuando recordé algo. En mis años en la cocina, había aprendido no solo a cocinar, sino también sobre hierbas medicinales. Mi madre, antes de morir, había sido curandera en nuestro pequeño pueblo y me había enseñado algunas de sus recetas. Una en particular resonó en mi memoria. Un antídoto general que podía contrarrestar muchos venenos comunes, pero requería un ingrediente muy específico y costoso: polvo de perla negra, algo que solo se podía encontrar en la botica más exclusiva de la ciudad, y costaba exactamente 1 moneda de oro. Mi única moneda de oro. Mi único seguro para el futuro incierto que me esperaba. Sin pensarlo 2 veces, dejé la bandeja en una mesa cercana y me acerqué al grupo de nobles. «Disculpen, señores», dije con nerviosa voz, haciendo una reverencia profunda. Todos me miraron con sorpresa y cierta irritación. Una sirvienta de cocina interrumpiendo una emergencia real no era exactamente protocolo. «¿Qué haces aquí, muchacha?», gruñó uno de ellos, un hombre mayor con barba gris. «Este no es lugar para sirvientas». «Por favor, señores», insistí, manteniendo la cabeza baja pero alzando la voz lo suficiente para ser escuchada. «Creo que puedo ayudar a Su Alteza». Las disgustadas risas burlonas llenaron el aire. «¿Tú, una simple sirvienta de cocina? ¿Qué podrías saber sobre venenos reales?». Pero había un hombre entre ellos que no se reía. Era mayor que los otros, con cabello plateado y ojos azules inteligentes. Su ropa, aunque elegante, tenía un aire práctico que sugería que no era solo un cortesano decorativo. «Déjala hablar», dijo con autoridad. Los demás se callaron inmediatamente, indicando que este hombre tenía rango considerablemente alto. «¿Qué propones, muchacha?». Tragué saliva, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. «Conozco un antídoto que puede funcionar contra la mayoría de venenos conocidos. Mi madre era curandera y me enseñó la receta antes de morir». «¿Y qué necesitas para prepararlo?», preguntó el hombre de cabello plateado. «Varios ingredientes que puedo encontrar en la cocina, pero hay uno que solo se vende en la botica de la plaza del mercado: polvo de perla negra». Mi voz se quebró ligeramente. «Cuesta 1 moneda de oro». Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, más joven que los demás, sacó una bolsa de su cinturón. «Tengo dinero aquí. ¿Cuánto necesitas?». Pero yo ya había tomado mi decisión. Con manos temblorosas, llevé mi mano al dobladillo de mi falda y, después de unos segundos de forcejeo, extraje mi preciosa moneda de oro. La sostuve en mi palma abierta, sintiendo su peso familiar. «No es necesario, señor, yo la pagaré». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los nobles me miraban como si hubiera perdido la razón completamente. «Muchacha», dijo suavemente el hombre de cabello plateado, «¿entiendes lo que estás ofreciendo? 1 moneda de oro es probablemente más dinero del que ves en un año». Miré hacia el joven príncipe en el suelo. Su respiración se había vuelto más laboriosa y un sudor frío cubría su frente. Sin conocerlo, sin saber siquiera su nombre, algo en mi pecho se apretó al verlo sufrir. «Entiendo perfectamente, señor, pero una vida vale más que cualquier cantidad de dinero». Sin esperar más discusión, guardé la moneda en mi delantal y me dirigí hacia la puerta. «Estaré de vuelta en menos de 1 hora. Por favor, manténganlo cómodo mientras tanto».
Corrí por las calles empedradas de la ciudad como nunca había corrido en mi vida. Mis pulmones ardían, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, pero desesperadamente. El tiempo era crucial y cada segundo perdido podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para ese joven. La botica estaba en el corazón del distrito comercial, entre una herrería y una tienda de telas finas. El boticario, un hombre calvo con lentes pequeños, me miró con sorpresa cuando irrumpí en su tienda jadeando y sudorosa. ¿Polvo de perla negra?, repitió cuando le expliqué lo que necesitaba. Es muy caro, muchacha. ¿Estás segura de que puedes pagarlo? Le mostré mi moneda de oro y sus ojos se iluminaron inmediatamente. Desapareció en la trastienda y regresó con un pequeño frasco de cristal lleno de un misterioso polvo que brillaba con destellos iridiscentes. «Es la última cantidad que tengo», dijo mientras envolvía cuidadosamente el frasco. «Llegó en la última caravana desde las tierras del este». Tomé el preciado frasco y, energéticamente, corrí de vuelta al palacio, mis piernas temblando por el esfuerzo. Cuando llegué al comedor, la escena había empeorado. El príncipe estaba aún más pálido y su respiración era tan débil que apenas se notaba. «¡Aquí está!», exhalé, sosteniendo el frasco en alto. Me dirigí directamente a las cocinas, seguida por varios de los nobles. Mis manos trabajaron con la precisión que había desarrollado a lo largo de años, mezclando hierbas que conocía de memoria. Raíz de jengibre para estimular el corazón, hojas de menta para calmar el estómago, miel para endulzar la mezcla amarga y, finalmente, el precioso polvo de perla negra que había costado mi futuro. La poción resultante era de un color verde pálido y olía a hierbas frescas con un toque metálico del polvo de perla. La vertí cuidadosamente en una copa de plata y regresé corriendo al comedor. «Necesitan ayudarle a beber esto», instruí, arrodillándome junto al príncipe inconsciente. «Todo el contenido, aunque esté inconsciente». El hombre de cabello plateado tomó la copa sin dudarlo, y con ayuda de otro noble, logró hacer que el príncipe bebiera la poción gota a gota. Luego, no nos quedó más que esperar. Los minutos se arrastraron como horas. Yo permanecí arrodillada junto al príncipe, observando ansiosamente cualquier signo de mejoría. Los nobles caminaban nerviosamente alrededor, sus conversaciones en susurros llenando el aire de tensión. Fue el hombre de cabello plateado quien notó el primer cambio. «Su color está mejorando», murmuró, acercándose más. Tenía razón. El tono ceroso de la piel del príncipe se estaba desvaneciendo gradualmente, reemplazado por un rosa saludable. Su respiración, antes laboriosa y superficial, se volvió más profunda y regular. Y entonces, como si despertara de un sueño profundo, sus ojos se abrieron. Eran los ojos más hermosos que había visto en mi vida, de un verde esmeralda tan intenso que parecían brillar con luz propia, enmarcados por pestañas largas y oscuras. Cuando su mirada se encontró con la mía, sentí como si el mundo se detuviera por un momento. «¿Quién?». Su voz era ronca, pero incluso así tenía una calidad musical que me hizo estremecer. «Su Alteza», dijo el hombre de cabello plateado arrodillándose junto a nosotros. Esta joven sirvienta le salvó la vida. Los ojos verdes del príncipe no se apartaron de los míos. Había algo en su mirada que me hacía sentir como si pudiera ver directamente a mi alma. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Elena, Su Alteza», murmuré, bajando la cabeza en una reverencia. «Elena», repitió mi nombre como si fuera una palabra preciosa, saboreando cada sílaba. «¿Sabes quién soy?». Negué con la cabeza. Había asumido que era un príncipe por el tratamiento que recibía, pero no conocía los detalles de la familia real. «Soy el príncipe Adrian, heredero al trono de Valdoria». Su mano,
sorprendentemente cálida, tocó suavemente la mía. Y tú, Elena, acabas de salvar no solo mi vida, sino el futuro de nuestro reino. Los días que siguieron pasaron en una sorpresa extraña. La noticia del envenenamiento del príncipe y de su milagrosa recuperación se extendió por todo el palacio como el fuego, y con ella la historia de la sirvienta de cocina que había sacrificado su única moneda de oro para salvar a un desconocido. Pero yo no sabía nada de esto porque, inmediatamente después de que el príncipe Adrian se recuperara, había sido trasladada desde las cocinas a una habitación en la planta noble del palacio. No era una habitación grande o particularmente lujosa, pero comparada con el pequeño catre que había compartido con otras 3 sirvientas, se sentía como un palacio en sí mismo. Una doncella llamada Isabel me había traído vestidos nuevos, no los elegantes vestidos de las damas de la corte, sino ropas sencillas pero de buena calidad en tonos suaves que favorecían mi tez. Cuando me miré en el espejo de la habitación, mi propia habitación tenía un espejo. Apenas me reconocí. Su Alteza desea verla en sus aposentos privados, me informó Isabel la tercera mañana después del incidente. Si me permite el consejo, señorita Elena, mantenga la cabeza baja y no hable a menos que se lo pidan. Mis manos temblaron mientras Isabel me ayudaba a arreglar mi cabello. ¿Por qué querría verme el príncipe? ¿Había hecho algo mal? ¿Tal vez había algún protocolo que había violado sin saberlo? Los aposentos del príncipe Adrian estaban en una parte del palacio que nunca había visto antes. Los pasillos eran más anchos, las tapices más ricos y había una quietud elegante que hablaba de poder y privilegio. Isabel me condujo hasta una puerta ornamentada y tocó suavemente. «Adelante». La voz del príncipe sonaba mucho más fuerte que la última vez que la había escuchado. Isabel abrió la puerta y me empujó suavemente hacia adelante antes de retirarse y cerrar la puerta detrás de mí. Me encontré en una sala de estar elegante pero cómoda. Había estantes llenos de libros, tapices que contaban historias de batallas antiguas y ventanas grandes que permitían que la luz dorada de la tarde bañara todo en un resplandor cálido. El príncipe Adrian estaba de pie junto a una de las ventanas, mirando hacia los jardines del palacio. Vestía ropa simple pero claramente cara, una camisa blanca de lino y pantalones oscuros que realzaban su figura alta y atlética. Su cabello negro brillaba bajo la luz del sol, y cuando se volvió para mirarme, mi corazón dio un vuelco. Se veía completamente recuperado. Su piel tenía un color saludable, sus ojos verdes brillaban con vitalidad, y había una presencia en él que llenaba toda la habitación. Este era un hombre acostumbrado a que otros obedecieran sus órdenes, alguien que había nacido para gobernar. «Elena», dijo, y mi nombre en sus labios sonaba diferente que cuando lo había pronunciado estando enfermo. Había una calidez en su voz que me hizo sentir débil en las rodillas. «Por favor, siéntate». Señaló hacia un sillón tapizado en terciopelo azul. Me senté en el borde, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas en mi regazo como me había enseñado mi madre años atrás. «¿Cómo te sientes en tu nueva habitación?», preguntó, sentándose en el sillón opuesto al mío. «Es muy generosa, Su Alteza, más de lo que merezco». «¿Más de lo que mereces?». Había sorpresa, algo en su tono que me hizo levantar la mirada hacia él. Sus ojos verdes me estudiaban con una intensidad que me hacía sentir expuesta. «Elena, me salvaste la vida. No hay habitación en este palacio que sea demasiado buena para ti». No supe qué responder a eso, así que mantuve silencio. «He estado investigando», continuó, reclinándose en su sillón, «sobre ti, sobre tu madre, sobre la receta que usaste para salvarme». Mi corazón se aceleró. ¿Había hecho algo mal al usar la medicina de mi madre? Tu madre, María Elena, era conocida en su pueblo como una de las curanderas más hábiles de la región. Salvó muchas vidas antes de morir en esa epidemia hace 8 años. Asentí, sintiendo el familiar dolor en el pecho que siempre acompañaba los recuerdos de mi madre. «Y tú», continuó el príncipe,
Sacrificaste tu única posesión de valor para salvar a un completo desconocido, no porque esperaras una recompensa, sino, confidente, simplemente porque era lo correcto. Cualquiera habría hecho lo mismo, Su Alteza. No, su voz se volvió firme. No cualquiera. He vivido en este palacio toda mi vida, Elena. He conocido a nobles que no moverían un dedo para ayudar a alguien, a menos que hubiera algo que ganar. Y tú, sin conocerme, sin saber quién era, entregaste todo lo que tenías. Se levantó de su sillón y se acercó a la ventana nuevamente. La luz del atardecer creaba un halo dorado alrededor de su figura. ¿Sabes cuántas veces han intentado envenenarme en los últimos 2 años? La pregunta me tomó por sorpresa. No, Su Alteza. 7 veces. Se volvió para mirarme y había una tristeza en sus ojos que me partió el corazón. 7 intentos de asesinato de varios nobles que quieren evitar que herede el trono. Cada vez he tenido que depender de otros para salvarme, guardias, médicos, sirvientes leales. Pero tú, se acercó hasta quedar de pie frente a mí. Tú fuiste la primera persona que arriesgó algo personal para salvarme, no porque fuera tu deber, sino porque quisiste hacerlo. No sabía qué decir. Las emociones en su voz, la intensidad en sus ojos, todo era demasiado abrumador. Elena, dijo suavemente, y luego hizo algo que me dejó sin aliento. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos en las suyas. Quiero pedirte algo. Su Alteza no debería, empecé, pero él negó con la cabeza. Durante los últimos 3 días no he podido dejar de pensar en ti. En tu sacrificio, en tu bondad, en la forma en que me miraste cuando desperté. No como si fuera un príncipe, sino como si fuera simplemente un hombre que necesitaba ayuda. Mi respiración se volvió superficial. Sus manos eran cálidas alrededor de las mías y podía sentir la fuerza en ellas, pero también una ternura que me hacía querer llorar. Quiero que te conviertas en mi esposa. El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mis oídos como si las hubiera dicho desde muy lejos. ¿Había escuchado correctamente? ¿Su Alteza? Cásate conmigo, Elena. Sé mi princesa, mi futura reina. Me levanté del sillón tan rápidamente que él tuvo que ponerse de pie también. Su Alteza, creo que hay un malentendido. Soy una sirvienta. No tengo educación noble, no tengo título, no tengo dote. No puedo. ¿No puedes qué? Su voz se volvió agresiva, más intensa. ¿No puedes ser amable? ¿No puedes ser valiente? ¿No puedes ser generosa hasta el punto de sacrificar todo lo que tienes por un desconocido? Pero las tradiciones, las expectativas. Al diablo con las tradiciones. Su vehemencia me sorprendió. Elena, durante años he estado rodeado de mujeres nobles que me sonríen porque soy un príncipe, que compiten por mi atención porque quieren una corona. Pero tú ni siquiera sabías quién era yo cuando me salvaste. Lo hiciste porque era lo correcto, punto. Se acercó más a mí y pude sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. He pasado mi vida entera preguntándome si alguien podría amarme por quien soy, no por lo que represento. Y luego apareces tú, dispuesta a darlo todo sin esperar nada a cambio. Su Alteza, por favor, piénselo bien. Soy solo... Eres extraordinaria. Me tomó del rostro con ambas manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Y cuando sea rey, quiero que seas tú quien esté a mi lado. No porque lo exijan las tradiciones políticas, sino porque elijo estar contigo. Lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. No entiendo por qué. Porque me mostraste que el verdadero valor no viene del oro o los títulos, sino del corazón.
porque cuando estaba muriendo, tu rostro fue lo primero que vi al despertar, y supe inmediatamente que quería seguir viendo esa bondad por el resto de mi vida. Pero yo no sé nada sobre ser una princesa, sobre gobernar. Aprenderemos juntos. Su pulgar secó una lágrima que había rodado por mi mejilla. Elena, no te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy pidiendo que seas exactamente esa persona maravillosa que sacrificó su última moneda por un desconocido, pero a mi lado. El silencio se extendió entre nosotros mientras procesaba sus palabras. Era como si estuviera viviendo un sueño, pero uno demasiado hermoso para ser real. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Susurré. Eres más que suficiente. Su voz era firme, llena de convicción. Eres perfecta. Antes de que pudiera responder, se inclinó y presionó sus labios contra los míos. El beso fue suave, tentativo al principio, como si me estuviera preguntando si estaba bien. Cuando no me aparté, se profundizó y sentí como si mi mundo entero se reorganizara alrededor de este momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. ¿Es eso un sí?, preguntó, su frente apoyada contra la mía. Por primera vez desde que había entrado en sus aposentos, sonreí. ¡Es un sí! La sonrisa que iluminó su rostro fue la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos que me dejaron mareada. El príncipe Adrian, o más bien mi prometido Adrian, aún me costaba creer que pudiera pensar en él de esa manera, había anunciado nuestro compromiso inmediatamente. La reacción en el palacio fue mixta, por decirlo menos. Los sirvientes de la cocina estaban divididos entre la alegría por mi buena fortuna y una especie de resentimiento celoso que podía entender perfectamente. Después de todo, yo había sido una de ellos apenas una semana antes, y ahora estaba destinada a convertirme en su futura reina. Los nobles, por otro lado, estaban abiertamente escandalizados. Habían comenzado a llegar al palacio desde sus propiedades en todo el reino para conocer a la sirvienta presumida que había seducido a su príncipe heredero. Podía sentir sus disgustadas miradas desaprobadoras cada vez que caminaba por los pasillos, escuchar sus disgustosos venenosos cuando pensaban que no estaba cerca. «Es una cazafortunas», había escuchado a una condesa decirle a otra. Probablemente planeó todo el envenenamiento para poder salvarlo después. «Una sirvienta como reina», había murmurado un duque. «El reino se irá al diablo». Pero Adrian parecía completamente ajeno a las críticas, o simplemente no le importaban. Cada mañana venía a buscarme para desayunar juntos en sus aposentos, lejos de las miradas desaprobadoras del comedor principal. Cada tarde caminábamos por los jardines del palacio, su mano fuerte entrelazada con la mía, mientras me contaba historias de su infancia o me preguntaba sobre la mía. Era durante estos momentos íntimos que comencé a conocer al hombre detrás del título. Adrian era inteligente, tenía un sentido del humor seco que me hacía reír incluso cuando estaba nerviosa, y poseía una bondad genuina que transparentaba en todo lo que hacía. Pero también pude ver las sombras en sus ojos, el peso de las expectativas que había llevado toda su vida y el miedo constante de que alguien más intentara matarlo. ¿No te asusta?, le pregunté una tarde mientras nos sentábamos junto a una fuente en el jardín de rosas. ¿Saber que hay personas que quieren verte muerto? Se quedó en silencio por un momento, sus dedos jugando distraídamente con los míos. Solía asustarme, admitió finalmente. Pero después de lo que pasó contigo, después de ver que había alguien dispuesta a sacrificar algo por mí sin esperar nada a cambio, de alguna manera me dio esperanza de que tal vez, cuando sea rey, pueda inspirar esa misma lealtad en mi pueblo. «La inspirarás»,
dije con convicción. Cualquiera que te conozca realmente no podría evitar ser leal a ti. Me miró con esa expresión que ya había aprendido a reconocer, como si no pudiera creer que era real. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te veo, dije simplemente. Veo cómo tratas a los sirvientes con respeto, cómo escuchas genuinamente cuando la gente te habla, cómo te importa más hacer lo correcto que hacerlo fácil. Eso es lo que hace a un gran rey. Se inclinó y me besó entonces, allí mismo en el jardín donde cualquiera podría vernos. Ya no me sorprendía la forma en que mi cuerpo respondía a su toque, cómo mi corazón se aceleraba cada vez que me miraba de esa manera especial. «Te amo», murmuró contra mis labios, y las palabras me atravesaron como una flecha dorada. «Yo también te amo», susurré de vuelta, y supe que era la verdad más absoluta que había dicho en mi vida. Pero no toda mi nueva vida era cuentos de hadas y besos robados en jardines secretos. Lady Margaret, una duquesa de edad mediana a quien habían asignado como mi instructora en etiqueta real, hacía que cada día fuera una nueva forma de tortura. Una futura reina no camina así, me decía, golpeando mi espalda con una vara para corregir mi postura. Los hombros hacia atrás, la barbilla arriba, pasos pequeños y elegantes. Una futura reina no come así, me corregía, durante las comidas formales, donde tenía que navegar un laberinto de cubiertos diferentes para cada plato. El tenedor en la mano izquierda, el cuchillo en la derecha, cortes pequeños y elegantes. Una futura reina no habla así, me reprendía cuando mi acento de pueblo se colaba en mi voz. Enunciación clara, vocabulario elevado, nunca usar contracciones. Había momentos en que me preguntaba si realmente podría hacerlo, si podría transformarme en la clase de mujer que el reino esperaría como su reina. Pero entonces Adrián aparecía en mis lecciones, y usualmente con alguna excusa sobre necesitar hablar conmigo sobre asuntos urgentes del reino, y me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Lady Margaret, decía con esa autoridad real que hacía que todos se enderezaran inmediatamente. Necesito consultar con Lady Helena sobre algunos asuntos importantes. Lady Margaret, sarcástica, se ponía rígida cada vez que él se refería a mí como Lady Helena. Técnicamente, yo no tenía derecho a ese título hasta que nos casáramos, pero Adrian insistía en que todos me trataran con el respeto debido a mi futura posición. «Por supuesto, Su Alteza», respondía siempre Lady Margaret con voz tensa. Entonces Adrian me ofrecía su brazo y me llevaba lejos de las sofocantes lecciones de etiqueta hacia algún rincón tranquilo del palacio donde podíamos hablar libremente. «¿Cómo va?», me preguntaba siempre, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en mi rostro. «Es difícil», admitía, dejándome caer contra su pecho. «A veces siento como si estuviera tratando de convertirme en una persona completamente diferente». «No quiero que cambies», me decía, acariciando mi cabello. «Lady Margaret está ahí para enseñarte protocolo, no para cambiar quién eres fundamentalmente». ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si arruino algo importante en público y avergüenzo al reino? «Helena». Su voz se volvía firme, obligándome a mirarlo. «¿Recuerdas por qué me enamoré de ti? Porque estabas delirando por el veneno». Bromeaba débilmente. Se reía, pero luego se ponía serio. «Me enamoré de ti porque, en el momento más importante, hiciste lo correcto sin pensar en las consecuencias para ti misma. Esa bondad, esa generosidad, esa es la cualidad más importante que puede tener una reina. Todo lo demás se puede aprender». Y tenía razón. Lentamente, las lecciones se volvieron más fáciles. Mi postura se volvió más natural, mis modales en la mesa más fluidos. Incluso mi forma de hablar comenzó a cambiar, aunque Adrian me aseguró que mantenía el acento suficiente para recordarle mis humildes orígenes. «Me gusta», me dijo una noche mientras cenábamos juntos. «Me recuerda que eres real, que no naciste en esta burbuja dorada como todos los demás».
Fue durante la 4ª semana de mi nueva vida que llegaron las noticias que cambiarían todo. Un mensajero llegó galopando al palacio en medio de la noche, su caballo cubierto de espuma por la velocidad del viaje. Adrian fue despertado inmediatamente, y yo pude escuchar la conmoción desde mi habitación. A la mañana siguiente, Isabel entró a mi habitación con una seria expresión. «Su Alteza desea verla inmediatamente», me dijo, «en el Salón del Trono». El Salón del Trono era una habitación imponente que nunca había visto antes. Columnas de mármol se alzaban hacia un techo decorado con frescos de batallas épicas y vitrales coloridos proyectaban patrones de luz sobre el suelo de piedra pulida. Al final de la habitación, en una plataforma elevada, se encontraban 2 tronos, uno ornamentado en oro para el rey y otro más pequeño, pero igualmente elegante para la reina. Adrian estaba de pie junto a los tronos, pero no estaba solo. Un hombre mayor vestido con ropas reales estaba sentado en el trono principal, y por la corona en su cabeza y el parecido con Adrian, supe inmediatamente que estaba en presencia del rey Fernando, el padre de Adrian. Hice la reverencia más profunda que había aprendido, manteniéndome inclinada hasta que el rey me dio permiso de levantarme. «Así que tú eres la famosa Elena», dijo el rey Fernando. Su voz era profunda y resonante, llena de la autoridad que venía de décadas de gobernar. «La sirvienta que salvó la vida de mi hijo». «Sí, Su Majestad», respondí, manteniendo mi voz tan firme como pude. El rey me estudió en silencio por lo que parecieron horas. Era un hombre imponente, con cabello plateado y los mismos ojos verdes que Adrian, pero había una dureza en ellos que su hijo no poseía. «Adrian me ha contado sobre su intención de casarse contigo», continuó. «Una decisión poco convencional». Podía sentir la tensión en la habitación, como una cuerda estirada a punto de romperse. «Padre», comenzó Adrian, pero el rey lo cortó con un gesto. «Sin embargo», continuó el rey Fernando, «las circunstancias han cambiado». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué circunstancias? «Hemos recibido una propuesta de matrimonio del reino de Astoria. Ofrecen una alianza política muy ventajosa a cambio de que Adrian se case con la princesa Isabela». El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Adrian se tensó visiblemente. «Padre, ya he tomado mi decisión». «Y yo he tomado la mía». La voz del rey se volvió fría como el acero. «El reino debe venir antes que las preferencias personales, Adrian. Lo sabes». «¿Y si me niego?» La voz de Adrian tenía un filo peligroso que nunca había escuchado antes. «Entonces no serás apto para gobernar». El rey se levantó de su trono y su presencia llenó toda la habitación. Un rey que no puede poner las necesidades de su pueblo antes que sus propios deseos no es digno de la corona. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Podía ver el conflicto desgarrando a Adrian, la guerra entre su deber como futuro rey y sus sentimientos hacia mí. «Hay otra opción», dijo el rey finalmente. Algo en su tono me hizo estremecer. «Elena puede permanecer en la corte como concubina real, una posición honorable, con su propia residencia y una generosa asignación mensual». La humillación me golpeó como una bofetada física. Concubina, una mujer mantenida para el placer del rey, sin estatus real, sin respeto, sin futuro. «No». La voz de Adrian resonó por toda la habitación. «No insultaré a Elena de esa manera». «Entonces tendrás que elegir», dijo el rey, su voz implacable. «El trono y la princesa Isabela, o Elena y el exilio». «Exilio». La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un lago en calma, creando ondas de shock. Si Adrian elegía el exilio, perdería no solo su título y su futuro reino,
sino también la protección que venía con ser un príncipe real. Los enemigos que habían intentado envenenarlo no dudarían en perseguirlo hasta el fin del mundo. Miré a Adrian y vi el momento exacto en que se daba cuenta de la imposible situación en la que lo habían puesto. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi amor, desesperación y una angustia tan profunda que me partió el corazón. No podía permitir que sacrificara todo por mí. No después de todo lo que había aprendido sobre él, sobre el tipo de rey que sería, sobre lo mucho que su pueblo lo necesitaba. «Su Majestad», dije, dando un paso adelante. Mi voz salió, confident, más firme de lo que me sentía. «Entiendo la situación». «Helena, no», murmuró Adrian, pero continué. «Entiendo que las necesidades del reino deben venir antes que los deseos personales». Cada palabra era como tragar vidrio, pero las dije de todos modos. Y entiendo que mi posición hace que sea imposible para Su Alteza cumplir con sus deberes hacia su pueblo. El rey Fernando me observó con algo que podría haber sido respeto. «¿Qué propones entonces?» Respiré profundo, reuniendo todo el valor que tenía. «Propongo que libere a Su Alteza de cualquier compromiso hacia mí, que sea libre de hacer lo que sea mejor para el reino». «No», Adrian se acercó a mí, tomando mis manos en las suyas. «Helena, no puedes». «Puedo y lo haré», dije, mirándolo a los ojos. «Porque te amo, porque amo al hombre bueno y honorable que eres, y porque sé que serás un rey extraordinario, y un rey extraordinario no puede ser egoísta». Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos verdes. «No puedo perderte». «No me estás perdiendo», susurré, tocando su mejilla suavemente. «Siempre estaré en tu corazón, y tú siempre estarás en el mío. Pero hay algo más grande que nosotros en juego aquí». El rey Fernando se aclaró la garganta. «Es una decisión muy noble, Helena, y será recompensada apropiadamente. Te asignaré una propiedad en el campo con suficientes recursos para vivir cómodamente el resto de tu vida». Asentí, aunque la idea de una vida solitaria en el campo me llenaba de una tristeza abrumadora. «Hay una condición más», continuó el rey. «Debes irte inmediatamente, hoy mismo. No puede haber ninguna indiscreción que pueda comprometer las negociaciones con Astoria. El golpe final. Ni siquiera me darían tiempo para despedirme apropiadamente, para memorizar cada detalle del rostro de Adrian, para guardar en mi corazón todo lo que necesitaría para sobrevivir los años solitarios que venían. Entiendo, Su Majestad». «Helena», la voz de Adrian se quebró. «Por favor, es la decisión correcta», dije firmemente, aunque mi corazón se estaba destrozando en 1000 pedazos. «Y tú lo sabes». Se quedó en silencio por un largo momento, y luego asintió lentamente, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente derramándose por sus mejillas. «Te amo», murmuró, «y yo te amo a ti, para siempre». 2 horas después, estaba sentada en un carruaje que me alejaría para siempre del palacio, de Adrian, de la vida que había tenido por menos de un mes, pero que había cambiado para siempre quién era. Llevaba conmigo solo unas pocas pertenencias, los vestidos que habían hecho para mí, algunos libros que Adrian había insistido en que llevara y una carta sellada del rey con los detalles de mi nueva propiedad. Mientras el carruaje se alejaba por el camino serpenteante, me volví para ver el palacio una última vez. En una de las ventanas altas pude ver una figura solitaria observando mi partida. Adrian. Incluso desde esa distancia, podía sentir su dolor como si fuera mío propio. Presioné mi mano contra el cristal de la ventana del carruaje en un último adiós silencioso. Y entonces desapareció de mi vista, y comencé la siguiente fase de mi vida, una existencia solitaria pero digna, sostenida por el recuerdo del amor más puro que había conocido y la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. O al menos, eso fue lo que pensé.
La propiedad que el rey Fernando me había asignado resultó ser una hermosa casa de campo rodeada de viñedos en una región montañosa a 3 días de viaje del palacio. Era más grande y elegante de lo que nunca había imaginado tener, con jardines bien cuidados, una biblioteca llena de libros y un personal pequeño pero eficiente de sirvientes que me trataban con respeto y amabilidad. Durante las primeras semanas intenté establecer una rutina que me mantuviera ocupada. Leía vorazmente, especialmente el libro sobre historia y gobernanza que Adrian había incluido entre mis pertenencias. Caminaba por los viñedos al amanecer y al atardecer, encontrando una paz extraña en la belleza simple del paisaje. Incluso comencé a trabajar en el jardín de hierbas medicinales, un eco de las enseñanzas de mi madre que me ayudaba a sentir que tenía un propósito. Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio y no tenía nada que me distrajera de mis pensamientos, la soledad me golpeaba como una ola gigante. Me quedaba despierta mirando por la ventana hacia la dirección donde sabía que estaba el palacio, preguntándome qué estaría haciendo Adrian, si estaría feliz, si ya había conocido a la princesa Isabela. Los rumores llegaban ocasionalmente a través de los comerciantes que pasaban por la región. El compromiso del príncipe Adrian con la princesa Isabela había sido anunciado oficialmente. La boda estaba programada para el otoño. Las negociaciones con Astoria estaban procediendo mejor de lo esperado. Cada noticia era como una pequeña daga en mi corazón, pero también me tranquilizaba saber que había tomado la decisión correcta. Adrian estaba cumpliendo con su deber, el reino estaba asegurado, y yo estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de mi elección. Fue en una tarde lluviosa de octubre, exactamente 3 meses después de mi partida del palacio, que todo cambió nuevamente. Estaba en la biblioteca, perdida en un libro sobre agricultura sostenible, una nueva pasión que había desarrollado, cuando María, mi ama de llaves, apareció en la puerta con una expresión extraña en su rostro. «Señora Elena», dijo, usando el título que insistía en darme a pesar de mis protestas. «¿Hay alguien aquí para verla?» «¿Un comerciante?», pregunté, marcando mi lugar en el libro. Ocasionalmente recibía visitas de vendedores ambulantes que ofrecían telas o especias exóticas. «No, señora, es...». María se veía completamente desconcertada. «Es Su Alteza, el príncipe Adrian». El libro se me cayó de las manos. «¿Qué? Está aquí, señora, en el salón principal, con una escolta de guardias reales». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Por qué estaba aquí? ¿Había pasado algo terrible? ¿Había muerto el rey? ¿Había guerra? Me levanté tan rápidamente que casi me caí, mis piernas temblorosas por el shock. ¿Cómo se ve? Bien, señora, aunque determinado, si me permite la observación. Con manos temblorosas me alicé el vestido sencillo que llevaba puesto y traté de arreglar mi cabello, que había estado despeinado por el viento otoñal durante mi caminata matutina. «¿Le ofreciste té y pasteles?» «Sí, señora». «Pero dijo que solo quería verla». Respiré profundo, tratando de calmar mis nervios destrozados. Fuera cual fuera la razón de su visita, necesitaba mantener la compostura. No podía arrojarme a sus brazos como quería hacer, no después de todo lo que habíamos sacrificado. Caminé hacia el salón principal con pasos que esperaba parecieran dignos y controlados, aunque me sentía como si estuviera caminando hacia mi fearful ejecución. Y entonces lo vi. Adrian estaba de pie junto a las ventanas que daban al jardín, su perfil recortado contra la luz gris de la tarde lluviosa. Llevaba su uniforme real formal,
todo azul marino y dorado, con su espada colgando de su cintura. Se veía mayor de alguna manera, como si los últimos 3 meses hubieran añadido años a su rostro. Cuando escuchó mis pasos, se volvió, y nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. El impacto de verlo de nuevo fue como ser golpeada por un rayo. Todo lo que había estado reprimiendo durante meses, el amor, la pérdida, la necesidad desesperada de tocarlo, se alzó en mi garganta como una marea. «Adrian», susurré, olvidando completamente el protocolo. «Elena». Su voz era más profunda, más ronca de lo que recordaba. «¿Te ves?» Sus ojos se movieron sobre mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Te ves hermosa». «¿Qué haces aquí?» Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, pero necesitaba saberlo. «¿Pasó algo? ¿Tu padre? ¿El reino?» «Todos están bien», dijo rápidamente, dando un paso hacia mí antes de detenerse. «Vine porque tengo algo que decirte». «Adrian, no deberías estar aquí. Si alguien se entera». «Ya no importa». Había algo en su voz, una finalidad que me hizo callar. Sorprendida. «Elena, cancelé la boda». El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Cancelé mi compromiso con la princesa Isabela. Las negociaciones con Astoria han terminado». Me quedé mirándolo, completamente incapaz de procesar lo que acababa de decir. Pero el reino, la alianza, tu padre debe estar furioso». Su sonrisa era amarga, más furioso de lo que lo he visto en mi vida. «Entonces, ¿por qué?» Se acercó entonces, cerrando la distancia entre nosotros hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Porque los últimos 3 meses sin ti han sido un infierno, Elena. Porque intenté convencerme de que estaba haciendo lo correcto, que el deber era más importante que el amor, pero estaba equivocado». «No, no estabas equivocado», protesté, aunque mi corazón cantaba al escuchar sus palabras. «El reino necesita un rey que sepa la diferencia entre el verdadero valor y las apariencias superficiales». Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, exactamente como lo había hecho aquella primera vez. «Elena, durante estos meses sin ti, me di cuenta de algo importante». «¿Qué?» «Que un rey que no puede reconocer el verdadero valor cuando lo ve, no es digno de gobernar. Y tú, mi querida Elena, eres lo más valioso que he conocido en mi vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Pero la alianza con Astoria. Encontraremos otra manera. Siempre hay otra manera». Su pulgar secó mis lágrimas. «Pero solo hay una tú en todo el mundo, y sería el más grande error de mi vida dejarte ir. ¿Y tu padre te desheredará? ¿Te desheredará?» Su sonrisa se volvió happy, más genuina. «Ah, esa es la parte interesante de la historia». «¿Qué quieres decir?» «Resulta que mi padre estaba probándome». Lo miré fijamente. «¿Probándote?» La propuesta de Astoria era real, pero había una cláusula oculta que yo no conocía, una cláusula que mi padre había negociado secretamente. Su sonrisa se amplió. Si yo rechazaba el matrimonio por razones de honor personal, específicamente por lealtad a alguien que había demostrado valor excepcional, entonces la alianza se mantendría de todos modos. Pero en términos diferentes. «No entiendo». «Elena, durante estos 3 meses, mi padre ha estado investigando todo sobre ti, tu sacrificio para salvarme, tu decisión de renunciar a mí por el bien del reino, la forma en que has vivido aquí con dignidad y gracia a pesar de tu dolor». El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus palabras, y decidió que cualquier mujer capaz de tal nobleza de carácter sería exactamente el tipo de reina que nuestro reino necesita. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que mi padre me envió aquí con su bendición oficial para pedirte, una vez más, que te conviertas en mi esposa». Sacó algo de su bolsillo, una caja pequeña de terciopelo azul, esta vez para siempre.
Abrió la caja para, sorprender, revelar el anillo más hermoso que había visto en mi vida. No era ostentoso o recargado como había esperado que fuera una joya real. En su lugar, era elegante y atemporal, una romántica esmeralda perfecta, del mismo color que los ojos de Adrian, rodeada de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. La esmeralda perteneció a mi bisabuela, explicó suavemente. Ella también se casó con un príncipe por amor, no por conveniencia política. Mi padre pensó que sería apropiada. No podía hablar, las emociones me abrumaban completamente. Alivio, alegría, amor y una gratitud tan profunda hacia el destino que me había llevado hasta este momento. Elena, dijo Adrian suavemente, arrodillándose frente a mí exactamente como había hecho la primera vez. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa, mi princesa y eventualmente mi reina? Sí, susurré, y luego más fuerte. Sí, sí, por supuesto que sí. Se levantó y me besó entonces, y fue como si los últimos 3 meses de separación nunca hubieran ocurrido. Todo el amor que había estado guardando, toda la esperanza que había estado reprimiendo, se derramó entre nosotros como agua después de una sequía. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos llorando y riendo al mismo tiempo. Nunca más, murmuró contra mi frente, confidente, nunca más estaremos separados. Nunca más. Estuve de acuerdo. Deslizó el anillo en mi dedo y se ajustó perfectamente, como si hubiera sido hecho especialmente para mí. «Hay algo más», dijo, su sonrisa volviéndose traviesa. «¿Más? No sé si mi corazón puede soportar más sorpresas». «Esta será buena, te lo prometo». Tomó mis manos en las suyas. «Mi padre quiere que la boda sea la próxima semana». «¿La próxima semana?» Mi voz subió una octava. «Pero eso es imposible». Las bodas reales toman meses de planificación. Aparentemente, los preparativos han estado en marcha todo este tiempo. Mi padre estaba tan seguro de que eventualmente vendría a buscarte que ya tenía a todo el personal del palacio trabajando en los planes. No pude evitar reírme. Tu padre es más astuto de lo que pensé. Es un rey muy inteligente y pronto será tu suegro. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. ¿Estás lista para regresar al palacio?, preguntó, ¿para convertirte en mi princesa oficial esta vez? Miré alrededor del pequeño salón que había sido mi refugio durante los últimos meses, pensando en la vida tranquila que había construido aquí. Había encontrado una cierta paz en la soledad, pero no era nada comparado con la alegría de estar junto al hombre que amaba. «Estoy lista», dije firmemente. «Entonces vámonos a casa». Casa. El palacio sería mi hogar esta vez, no solo un lugar donde estaba de paso. Y Adrian estaría allí, no como un sueño imposible, sino como mi esposo, mi compañero de vida, mi futuro. Mientras el carruaje real nos llevaba de vuelta por el camino familiar hacia el palacio, acurrucada contra el costado de Adrian con mi mano en la suya, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. Todo había comenzado con una moneda de oro, mi única posesión de valor, entregada sin pensar para salvar la vida de un desconocido. Esa decisión había puesto en marcha una cadena de eventos que había transformado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Había perdido mi moneda, pero había ganado un reino. Había sacrificado mi seguridad financiera, pero había encontrado un romance que valía más que todo el oro del mundo. Y más importante aún, había aprendido que a veces los sacrificios más grandes traen las recompensas más dulces, no porque los busquemos, sino porque el universo tiene una forma de reconocer y honrar los actos de bondad genuina. ¿En qué piensas?, murmuró Adrian, presionando un beso en mi sien. En monedas de oro, dije con una sonrisa. ¿Monedas de oro?
Te contaré la historia algún día, prometí. Es una historia sobre cómo a veces dar todo lo que tienes es la forma de ganar todo lo que realmente importa. Se rió suavemente. Suena como el tipo de historia que me encantaría escuchar. Tenemos toda una vida para que te cuente todas mis historias, dije, entrelazando nuestros dedos. Y yo tengo toda una vida para asegurarme de que nunca te arrepientas de haber entregado esa moneda por mí. Mientras el palacio aparecía en la distancia, sus torres brillando bajo el sol poniente, supe con confidente certeza que nunca, jamás me arrepentiría. Porque a veces, cuando das todo lo que tienes sin esperar nada a cambio, el universo te devuelve más de lo que jamás soñaste posible. Y a veces, solo a veces, una sirvienta humilde puede convertirse en reina, no por ambición o suerte, sino por la simple y poderosa fuerza del amor verdadero nacido del sacrificio. La historia de cómo entregué mi última moneda y encontré mi destino había llegado a su jamás final perfecto. Pero la historia de Elena y Adrian, futuros reyes de Valdoria, apenas estaba comenzando.